primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer su presencia por nuestra primera conferencia que estamos retornando de manera presencial ante la virtualidad de acuerdo a las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Le damos la bienvenida a esta conferencia presencial de los jueves económicos y empresariales después de casi 3 años de la misma. Agradecer la presencia de nuestros profesores, personal administrativo, estudiantes y público en general presente en nuestro auditorio principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como también agradecemos la presencia de quienes nos pueden ver desde diferentes lugares del Perú a través de la modalidad virtual dentro de nuestra página web y nuestras páginas de redes sociales de Gestión y Liderazgo UNALI. A continuación, daremos inicio a la ceremonia con las palabras del profesor Leoncio Gerí, docente a cargo de nuestra maravillosa agrupación Gestión y Liderazgo, que desde 1996 viene gestionando el círculo de conferencias de los jueves económicos y empresariales. Aplausos, por favor. Gracias. Es emocionante dar inicio a este ciclo de conferencias de manera presencial. Y es que este ciclo viene desarrollándose hace 25 años como un complemento importante para la educación, pero además para acercarnos a los protagonistas de la política, de la ciencia, de la academia. Por este ciclo de conferencias de más de 25 años han participado empresarios, grandes, pequeños, medianos, políticos de todas las tendencias, de todos los partidos. Por supuesto que han participado también investigadores, y entonces les invitamos a este ciclo que se inicia hoy en día y que, en efecto, es posible gracias a esa disposición de estos distinguidos investigadores, académicos, empresarios, que como hoy día contamos con la valiosa participación de la doctora María Alba, a quien le agradecemos su presencia y su disposición a compartir esta tarde. Bienvenidos todos, gracias al grupo de estudiantes de Gestión y Liderazgo que organiza este evento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera conferencia que doy presencial desde que dejé el ministerio. Me acordaba que hace 22 años, la última vez que vine a esta universidad estaba en el colegio y mi proyecto de ciencias era lechugas hidropónicas, así que venía mucho acá para que me ayudaran con eso. Y lo que hoy les voy a presentar no es tanto economía dura y pura. Les voy a presentar hoy, a partir de mi mirada como economista, como exfuncionaria pública, como mujer en un país con tantas brechas de género, pero sobre todo como ciudadana. ¿Cuál es la visión que tengo luego de haber estado al frente del MEF en quizás una de las etapas más dolorosas para el Perú, no solamente por la crisis económica, sino también por las enormes muertes que había? Entonces esto es sobre todo una reflexión personal. Voy a comenzar primero contándoles un poco de dónde vengo, contarles un poco de lo que fue ser por primera vez la primera mujer directora general de presupuesto público a los 32 años, luego ministra de Economía, y luego decirles lo que creo que son las lecciones de la crisis y hacia dónde tenemos que avanzar. Creo que este país es un país increíble, creo que los peruanos se merecen todo lo mejor, y creo que ustedes como jóvenes son las próximas generaciones que tienen que tomar el mando del país. Tenemos que dejarnos de intereses particulares y comenzar a pensar en cómo hacemos que este país funcione para la enorme mayoría de peruanos. ¿Puedes, por favor, ir a la siguiente? Primero yo quiero que reflexionemos un poco de lo que significa tener acceso a la educación superior en el Perú. Acá he puesto algunas cifras que más o menos en el caso de las mujeres, solamente 2.5 millones de 16 millones de mujeres tienen acceso a educación superior. Esto es las mujeres que están acá sentadas, y en realidad también los hombres, ¿no? O sea, acceder a la educación superior en este país es realmente un privilegio. Y lo otro es, acá es la cantidad de ministros de Economía que ha tenido el Perú, y solamente 3 hemos sido mujeres.
Entonces, desde que soy muy joven, soy profundamente consciente de el enorme privilegio que tuve en poder nacer en una familia que me pudo dar las oportunidades de ir a la educación superior. Y cuando era joven también en el colegio, en los primeros años en la Universidad del Pacífico, me di cuenta que esto de acá puede ser la siguiente, que en este país, tener las oportunidades que tenemos es para nosotros una enorme responsabilidad. Hay muchos jóvenes que no se dan cuenta del privilegio en el que están, pero yo creo que la visión que tenemos que tener los que estamos acá sentados en una universidad es entender cómo este privilegio de haber ido a educación superior en el Perú nos da una enorme responsabilidad por trabajar por el país. Esa ha sido la visión que siempre he tenido respecto a las oportunidades que me ha dado, que me ha dado la vida de ir a la Universidad del Pacífico. Luego también estudié mi maestría en Harvard. Entonces yo quiero, pues a la siguiente, contarles un poco mi recorrido. Yo decidí ser economista. En realidad yo creo que se nos pide muy jóvenes que decidamos qué queremos ser. Yo terminé el colegio a los 16 años. Y en verdad decidí economía, no por la economía en sí mismo, sino que para mí la economía era un medio para ser una servidora pública. En mi familia, creo que esto lo he dicho antes, en mi familia hay muchos servidores públicos. Mi abuelo era profesor en San Marcos, mi abuela era profesora en un colegio del Estado, mi papá es profesor en la UNI. Entonces, tengo muchos tíos funcionarios en ministerios, tíos en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí, el servicio civil, trabajar en el Estado, era una ruta normal, porque además sentía que el impacto de buenas políticas públicas en los ciudadanos no se puede comparar lo que tú puedes hacer con buena política pública trabajando en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, ¿no? Y bueno, entré a la Pacífico, estudié economía. Dentro de la carrera comencé a especializarme un poco en políticas públicas y tuve el sueño, cuando terminé la universidad, en realidad en mi último ciclo de la universidad, de pura casualidad, mi sueño era entrar al Ministerio de Economía y Finanzas. Y por alguna razón de la vida había justo un puesto disponible para ser asistente de un director general. Entonces postulé en el proceso y a los 22 años ingresé al Ministerio de Economía y Finanzas y ahí confirmé mis sospechas, ¿no? Que en el Estado se tiene un enorme potencial para beneficiar la vida de otros peruanos, ¿no? Una buena política educativa, un buen programa de, imaginen, materiales escolares que llega a millones de niños en el país. También confirmé que trabajar en el Estado, especialmente en un contexto que es algo urgente para el Perú, pero desgraciadamente no tenemos una carrera civil, no tenemos una carrera de servicio civil formal, ahí tenemos que servir, pero no se ha implementado. Lo que sí me di cuenta es que de cada 10 intentos que tú haces en el Estado, trabajar en el Estado puede ser muy frustrante a veces, ¿no? Yo digo acá que de cada 10 intentos, fracasas 9 veces, pero esa sola vez donde sí funciona compensa todos los intentos que has hecho. Y cuando era muy joven, en el Estado, les digo, entré a los 22 años, me impactaron dos cosas que en realidad no han cambiado en la década que trabajé en el Estado. Primero, los economistas hablan de la inequidad de ingresos. De repente los que no estudian economía conocen este coeficiente de Gini que mide cómo se da la desigualdad en ingresos en una sociedad, pero hay una desigualdad más fuerte en el Perú, que es lo que ya algunos economistas ya han comenzado a hablar de eso, que es la inequidad de trato, ¿no? Y en cómo algunos peruanos no valen lo mismo. Eso me di cuenta cuando entré al Estado, me di cuenta que no nos indigna tanto cuando se intoxican unos niños comiendo los desayunos escolares de Jaliwarma en Purús. Eso no nos impacta tanto como nos impacta algo que sucede acá en Lima, ¿no? Y lo otro que me impactó muchísimo y que creo que desgraciadamente lo estamos viendo muy permanentemente en los últimos meses es
la idea de la gestión de los intereses particulares, ¿no? Hay un concepto que yo voy a hablar mucho, que es el interés común versus los intereses particulares. El interés común es lo que nos conviene a todos los peruanos, y el interés particular es entrar al Estado a utilizar recursos del Estado. En realidad no solamente el Estado, cualquier decisión que tomemos que solamente nos beneficia a nosotros y perjudica al resto. Y eso es algo que esta noción de interés común, de bien colectivo, es una de las principales ausencias en el Perú de estos días, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Me di cuenta de eso muy joven, ¿no? Lo puedes ver como la corrupción quizás es lo más concreto de intereses particulares, de sacar plata del Estado para tus bolsillos, pero también hay muchas decisiones que se toman que no necesariamente implican recursos públicos, que se utilizan pensando en mi grupo de interés y no en todo, ¿no? Y eso es algo que lo vi desde muy joven y que está ahí siempre, ¿no? Siempre en la historia del Perú está eso. Otro tema fundamental es que como no hay carrera pública en el Estado, el sistema que incentiva el desempeño. Si tú eres muy bueno o trabajas más o menos, no pasa nada, no hay una diferencia entre lo que te pasa si eres una persona que trabaja muy bien. Eso hablando de otro ministerio, porque tenemos algunas otras carreras que sí buscan eso, ¿no? Como la carrera docente. Y lo importante también que me di cuenta joven era lo importante de tener aliados, ¿no? En el espacio de trabajo encontrar personas que estuvieran con la misma motivación, con los mismos valores, para trabajar juntos en un ambiente tan complejo como es el Estado. Y de hecho, cuando recién entré al Estado, conocí a unos profesionales que luego, 12 años después, cuando fui ministra de Economía, fueron mis viceministros. Mi ministro de Economía y mi viceministro de Hacienda los conocí en mi primer trabajo en el MEF, ¿no? Una vez que identifiqué personas buenas, con el corazón en el lado correcto, traté de estar siempre cerca de ellos y trabajábamos juntos, ¿no? Y bueno, y pensando un poco en temas de gestión, me di cuenta también joven en el MEF que muchos problemas de gestión se esconden bajo la frase no hay presupuesto. Nosotros vemos lo que ha pasado con el presupuesto peruano en los últimos 20 años, el presupuesto se ha multiplicado por 5 y no se ha multiplicado por 5 la calidad de los servicios al ciudadano. Entonces, a veces muchas entidades, muchos gestores públicos esconden sus problemas de gestión en el tema del presupuesto. ¿Y por qué les hablo del presupuesto? Porque años después fui la directora general del presupuesto público del MEF, que ya les voy a contar un poquito en eso. Entonces, entré al MEF en el 2007, luego pensé unos meses en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando recién se armó, y luego me fui en el 2012 a hacer una maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard. Voy a decir a la siguiente, por favor. Y acá les presento, le llaman el triángulo estratégico. Esto es lo que aprendí en mi primer día de clases en Harvard, es qué significa una buena política pública, ¿no? Una buena política pública tiene 3 características. La rigurosidad técnica es lo que nosotros hablamos del enfoque de evidencia. Queremos implementar políticas donde haya habido un análisis riguroso de la causalidad. Si queremos reducir la anemia, hemos identificado que el sulfato ferroso es lo que reduce la anemia a partir de la evidencia, y por eso la intervención para reducir la anemia es entregar sulfato ferroso. En educación, por ejemplo, los componentes importantes para el logro de aprendizaje es la calidad docente, la calidad de los ciclos escolares. La idea es, lo que te dice la rigurosidad técnica, es que todas las políticas que tú diseñes tienen que tener buena evidencia, tienen que siguen una cadena causal que te permite lograr el resultado. Como les decía, si quieres reducir anemia, has visto la evidencia, has encontrado que la mayor caso de anemia se produce con el bajo hierro en los niños, entonces has encontrado que darle sulfato ferroso es la forma de reducir anemia. No darle plátano, no darle vitamina, es sulfato ferroso. Acá en economía, en verdad en otras ciencias, acá es donde nos enseñan la econometría, donde nos enseñan el análisis estadístico. Luego viene la viabilidad operativa. O sea, una vez que tienes una política diseñada técnicamente con rigurosidad,
viene un tema súper importante, que es que la política sea implementable en el territorio, ¿no? Y les cuento anécdotas. Ha pasado que se ha querido, el Ministerio de Educación ha querido, bueno, dijo, ¿no? Vamos a poner un aula con computadoras para todos los colegios, imagínense 100 colegios. Mandan 40 computadoras a los 100 colegios y no había 40 enchufes en los colegios. Son temas muy básicos de implementación, pero esas cosas suceden, ¿no? O por ejemplo, la decisión de vacunar con Pfizer, ¿no? Vacunar con Pfizer en zonas muy alejadas, por ejemplo, hay un reto logístico de la cadena de frío. Entonces, una buena política pública, además de ser rigurosa técnicamente, también tiene que ser viable operativamente, ¿no? Tiene que verse cuál es la cadena logística para poder llegar. Y acá tenemos ingenieros de procesos, tenemos administradores, tenemos varios ingenieros que nos ayudan con esta parte, ¿no? Y el apoyo político. El apoyo político es de dos tipos, ¿no? Primero es que muchas políticas públicas requieren que apruebes leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley anual de presupuesto, es decir, al Congreso, necesita que tú te sientes como funcionario o hacedor de política, que te sientes con partidos políticos a hacer consensos sobre la política que se va a implementar. No sé. Pero hay otro cara del apoyo político, que yo le llamo más que todo apoyo ciudadano. En las políticas públicas nos hemos estado obsesionando con lo que es llevar el servicio, lo que le dicen la oferta, ¿no? Poner la posta y llevar el material. Pero lo que se está viendo ahora en política pública es que un tema que no hemos trabajado bien es la demanda. No solamente es la oferta y llevar el servicio, sino que también queremos que ese ciudadano acepte el servicio, ¿no? Por mi trabajo de ahora, no es el caso de Perú, pero por ejemplo se han hecho enormes esfuerzos para llevar vacunas contra el COVID-19 a muchos países de África y la gente no se quiere vacunar porque no cree en la vacuna. Entonces, los nuevos retos de política pública implican también pensar en políticas que sean apoyadas por los ciudadanos, ¿no? De hecho, en este ejemplo de anemia que vimos nosotros, el Estado entregaba sulfato ferroso a todas las madres y luego investigamos y no reducía la anemia, no reduce hasta ahora. 4 de cada 10 niños en el Perú tienen anemia, lo cual es un espanto. Entonces se revisaba, está el sulfato ferroso, ¿por qué los chicos no reducen la anemia? Y se descubrió que es porque las madres no confiaban en el producto. Obviamente por la desconfianza que hay en el sistema de salud. Si tú desconfías, es una madre que desconfía en el sistema de salud, ¿por qué le darías a tu hijo algo que te han dado en la posta, ¿no? Entonces, este enfoque, que es el triángulo de la política pública, para mí es la forma más completa de ver una buena política pública. Y creo que el gran mensaje de este triángulo, además, es que para hacer política pública buena hay que trabajar en equipo y multidisciplinario, ¿no? En apoyo político vas a necesitar politólogos, en psicosociales, vas a necesitar comunicadores, ¿no? Entonces, también un gran aprendizaje de mis años en el Estado es que tienes que tener buen equipo para poder hacer buena política pública. La siguiente, por favor. Luego, en el 2014 terminé la maestría, vine a Perú, estuve trabajando un tiempo con el ministro Saavedra, el Ministerio de Educación. Fue algo muy duro ver cómo el Congreso lo censuró, ¿no? Uno de los mejores ministros de Educación que hemos tenido, censurado por el Congreso. Eso me golpeó mucho. Yo tenía creo que 30 o 31 años y yo trabajaba en presupuesto del Ministerio de Educación. Cuando yo había trabajado antes en el Ministerio de Educación, cuando recién salí de la universidad, me di cuenta que la Dirección General de Presupuesto era el corazón del Estado. Esa Dirección General es el ente rector del sistema de presupuesto público. Ahí se deciden las grandes asignaciones del presupuesto, la capacidad de implementar reformas y de empujar reformas es muy grande. Y tuve la suerte que se me ofreció ser directora general de presupuesto, si no me equivoco, en el año 2017, tenía 32 años, era la primera mujer que tenía ese puesto. Me nombró otra mujer, la viceministra de Hacienda era mujer y la ministra de Hacienda y la ministra de Economía era mujer. Entonces eran dos mujeres apostando
por otra mujer y fue muy difícil en los primeros meses. Se cuestionó bastante mi designación por mi juventud. Y en realidad creo que, ya vamos a ver cuando me designaron como ministra, también fue duro porque se cuestionó mucho mi juventud y mi capacidad, pero yo creo que este fue el primer encuentro con la discriminación que hay contra las mujeres, ¿no? O sea, la primera vez que yo sentía que alguien podía poner en duda mis capacidades porque era una mujer joven. Y acá tengo una foto del equipo. Como verán, casi todos de mi generación, y debajo del director general de presupuesto hay 5 directores de línea, 4 mujeres, y ahí voy a hablarles un poco de lo que creo que son también las grandes lecciones de cómo las mujeres tenemos que ayudar a otras mujeres. Cuando hacíamos el presupuesto, Jessica, por ejemplo, era la directora de programación. La dirección de programación es la que se encarga de manejar todos los números del presupuesto. Imagínense lo que es consolidar bases de datos de más de 3.000 unidades ejecutoras del Perú. La base de datos se demora 8 horas en bajar. Bueno, Jessica era la encargada de eso. Y en pleno proceso de formulación presupuestal, cuando haces el presupuesto en el MEF, en junio y en julio no duermes nada. Estás todo el día en el MEF y ella estaba embarazada. Y creo que y Chio, por ejemplo, era mamá en ese momento también. Entonces creo que entre las mujeres hicimos, entendiendo la situación de lo que era Jessica con esa enorme responsabilidad, pero a la vez enfrentándose a ser mamá, probablemente sea un tema muy lejano para ustedes todavía, pero el tema es que entre otras, las mujeres de la oficina, y obviamente Juan Carlos siempre apoyaba, nos hicimos una alianza para que Jessica, a pesar de tener el embarazo con algunos malestares, pudiera seguir adelante, ¿no? con el trabajo. Y otro tema súper importante, siguiente por favor, de por qué creo, y esto salto un poco al tema de la necesidad de tener mujeres en el liderazgo. Creo que las mujeres traen una sensibilidad especial, y acá les pongo unos ejemplos con ese tipo de mujeres lo que hicimos con el presupuesto de violencia contra la mujer. Era un tema que realmente nos dolía mucho y bueno, obviamente acá hay una decisión política del presidente de turno de incrementar, pero hicimos todo lo viable para que el presupuesto, por ejemplo, en violencia contra la mujer incremente. Jessica, Zoila y Chio estaban obsesionadas con que no solamente sea más presupuesto, sino que además se gaste bien. Y por ejemplo, el otro es el presupuesto para friaje, heladas y nevadas, ¿no? Que no puede ser posible que en este país todos los años ya sabemos que se van a morir niños por el friaje, heladas y nevadas. Y lo que decidimos hacer un gran incremento. Se calculó una brecha, si no me equivoco, era que al Perú le faltaba, necesitábamos comprar me puede equivocar los números, como 50.000 casas calientes. Y la idea es que queríamos comprarlas desde el 2020 máximo, financiarlas en 2 o 3 años, ¿no? Y ahí también hay un incremento muy grande y esto refuerza lo que yo creo es que lo importante de tener una combinación de hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, porque la política pública se diseña para hombres y mujeres, ¿no? En mi trabajo actual, tengo la suerte de viajar por varios países del mundo, voy mucho a Pakistán, y en Pakistán tienen problemas muy severos de muerte materna, pero todos los que dirigen los programas de muerte materna son hombres, lo cual a mí me llama poderosamente la atención, porque es difícil hablar con ellos de planificación familiar, de parto seguro. Entonces sí creo es un poco, estoy últimamente insistiendo mucho en la importancia de que mujeres estén también diseñando políticas públicas para otras mujeres. Siguiente, por favor. Estuve en la Dirección General de Presupuesto 2 años y luego un día, luego de el cierre del Congreso, renunció el ministro de Economía. Cuando yo era directora general de presupuesto tenía contacto con el expresidente Vizcarra porque obviamente los presupuestos se aprueban en el Consejo de Ministros, entonces hay mucho involucramiento de la alta dirección del gobierno. Y me llamó un día para ofrecerme ser ministra de Economía. Les confieso que mi primera respuesta fue no. Yo le dije que en ese momento
necesitaba un ministro de Economía que le diera mucha seguridad a los mercados. Yo venía de ser funcionaria pública, a mí no me conocía el sector privado y que necesitaba un ministro que diera tranquilidad, porque luego del cierre del Congreso pues siempre hay alguna incertidumbre sobre el respeto de las reglas del juego. Pero bueno, insistió y luego de pensarlo mucho, de hablar con mis mentores, decidí aceptar la oportunidad. Y más allá de la dificultad del trabajo técnico, que además debo decir que el Ministerio de Economía tiene equipos técnicos muy sólidos que hacen que las cosas sean llevaderas. Lo más duro quizás fue el primer momento del shock de lidiar con todo lo que se decía de mi designación. Se hablaba que estaba designada ahí porque no iba a poder decirle que no al presidente, por ejemplo, que iba a ser su marioneta, cuando yo decía qué tal es conocimiento del Estado, porque si uno es directora general del presupuesto, le dice no a todo el mundo, a presidentes, congresistas, ministros, a todo el mundo le dice que no, y yo hoy estaba haciendo eso por 2 años. Y lo otro es que se explicara mi nombramiento porque mi padre había sido profesor alguna vez en la universidad del expresidente. Entonces sí me chocó bastante que la reacción de un sector de la población, en vez de ver mi experiencia, comenzara a tratar de encontrar respuestas que no sean el esfuerzo, que no sea la meritocracia en mi designación. Eso es algo a las chicas que están acá, que lo van a ver, y es algo que tenemos que combatir. Entonces, asumí el MEF en, si no me equivoco, octubre del 2019. Teníamos muchos planes de avanzar con el plan de competitividad. Una de mis obsesiones era la ejecución de la inversión pública, no solamente porque la inversión pública, como saben, te mueve la economía, genera empleo, sino también porque la inversión pública cierra brechas, ¿no? La inversión pública son colegios, postas, canales de regadío. Entonces nos obsesionamos, teníamos varias, yo siempre hablo de obsesiones porque es algo en lo que pienso todo el día, ¿no? Entonces nos obsesionamos, por ejemplo, con la inversión pública y logramos en enero y febrero del 2020 batir el récord en ejecución del presupuesto a nivel de los 3 niveles de gobierno. Hicimos una emisión de bonos para el financiamiento interno, en fin, hicimos varias cosas, tenía varios planes para el MEF. Si las cosas iban bien, obviamente cuando tú eres ministro, tu posibilidad de renunciar está todos los días sobre la mesa, ¿no? Tú como ministro identificas tus líneas rojas. Y para mí, cuando había una situación donde yo iba a cruzar una línea roja, ese era el momento de renunciar. Yo tenía mis líneas rojas muy claras. Entonces, pero si no había nada que hiciera que vaya contra mis líneas rojas, si las cosas iban bien, el plan era quedarme hasta si todo salía bien políticamente, en fin. O sea, sí podría haber sido un escenario donde nos quedábamos hasta el final del gobierno en julio del 2022, pero ustedes ya saben lo que pasó. Pero eso creo que no fue, o sea, siempre es difícil planear, pero lo que sí fue una verdadera bomba para nosotros fue el COVID-19, ¿no? El COVID-19 sí cambió todos los planes que tenía en la gestión del MEF, y ahí el gran objetivo, la decisión que tomamos en el gobierno era proteger vidas. Pero les quiero contar, y espero que les dé mucha curiosidad en la parte de las preguntas, mientras que ustedes estaban adaptándose a esta nueva virtualidad, quiero contarles un poco lo que pasaba detrás de bambalinas, ¿no? Puedes ir a la siguiente, por favor. Primero como ministra, ¿me escuchan? Sí. Primero como ministra, como funcionaria pública, tenías que tomar decisiones muy difíciles porque tenías la vida de las personas en el juego con muy poca información. Ahora, en ese momento no sabíamos ni la 10ª parte de lo que sabemos hoy del COVID-19, que incluso las vacunas. En ese momento, cuando vino, supuestamente, y les digo supuestamente entre comillas por la siguiente lámina cuando la vean, pero quédate ahí por ahora. Nosotros vimos el primer caso, lo tuvimos el 6 de marzo, y el 15 de marzo se da el confinamiento.
Pero imaginen el desconocimiento del virus y la incertidumbre que acá se ha puesto. Esa es una conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud el 30 de marzo, 15 días después del confinamiento, donde dice los oficiales de la Organización Mundial de la Salud no recomiendan usar mascarillas. Imagínense, esto pasaba a fines de marzo. Esa es solamente una forma de retratarles la enorme incertidumbre y desconocimiento que había del virus y lo difícil que era tomar decisiones cuando no conocías al enemigo. La siguiente, por favor. Este gráfico es súper interesante, lo he dicho Lucho Cordero, que es uno de los tipos que más sabe de salud pública en el Perú. Un tema que también sucedió es que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica era muy débil. Ahorita les explico. Quiero que se vayan allá a la derecha. Ustedes pueden ver arriba estos puntos de establecimientos de salud. Donde ven la franja ahí lila, es donde se establece la cuarentena estricta. Pero es porque se estaban siguiendo las muertes en los establecimientos de salud, ¿no? Si tú ves las muertes de los domicilios, ya estaban por encima del promedio desde antes del confinamiento. Entonces, la debilidad de su sistema epidemiológico hizo que no solamente era un virus que no conocíamos, sino que tampoco estábamos detectando a tiempo. Entonces, lo que ahí ya comienza a haber una corriente que dice que el virus en verdad ya estaba en el Perú antes que se diera el confinamiento, con lo cual también podría explicar por qué, a pesar de que tuvimos una cuarentena tan severa, hubo tantos contagios, ¿no? Y tantas muertes. Siguiente, por favor. Y entonces, entonces para que entendamos el contexto, un virus al que no conocíamos, con mucha incertidumbre, un sistema de vigilancia epidemiológico débil y quizás uno de los sistemas de salud más débiles de toda la región. Y ahí tienen unas cifras de camas hospitalarias y ventiladores mecánicos, ventiladores mecánicos son los que tú necesitas para las camas UCI. Entonces, quizás creo yo que una de las decisiones más difíciles de mi carrera fue la decisión de apoyar el confinamiento. El 15 de marzo, cuando se dio el confinamiento, teníamos menos de 100 camas UCI para 33 millones de peruanos. Entonces lo que teníamos que hacer era un confinamiento estricto para parar el avance del virus, pero también para nosotros era para que el sistema de salud ganara tiempo en reforzarse, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces esa fue la gran decisión que creo que en nuestro país fue duro, por ejemplo, cerrar totalmente actividades como la minería, que luego, bueno, hubo unos temas de contagios que hizo que la minería en este país es el 10% del PBI, pero también es una enorme fuente de conflictos sociales. Entonces había que hilar fino. Pero yo creo que esta fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera, ¿no? Y como les voy a decir más adelante, para mí las decisiones difíciles de un funcionario público son cuando no está tan claro dónde está el bien común. Yo les he hablado de la importancia de cada decisión buscar el bien común, pero en algunas decisiones no está tan claro el bien común. Cerrar la economía, por ejemplo, los pesos y contrapesos eran fuertes, ¿no? Entonces decidimos apoyar un confinamiento estricto. Siguiente, por favor. Que realmente fue ante la incapacidad del sistema de salud para atender al virus, se hizo un instrumento de política económica que fue el confinamiento para poder combatir el virus y hacer que el sistema de salud ganara tiempo. Y durante ese tiempo de confinamiento se compraron, se mandaron a hacer hospitales temporales, se compraron ventiladores mecánicos. No quiero justificar la gestión, solamente les quiero dar un poco de contexto y los que están metidos en temas de economía, ustedes las cifras del PBI las hacen 45 días después, ¿no? Cuando, o sea, el PBI mensual de marzo te llega en la quincena de mayo, pero, o sea, no, tú necesitas en el día a día indicadores que te reflejen cómo van las cosas, y los mejores proxies de la actividad económica es electricidad y cemento.
O sea, yo a la semana del confinamiento, yo ya vi cómo colapsó, o sea, cómo había colapsado tanto el cemento y la electricidad, ¿no? Y obviamente esa decisión de confinamiento no determinaba el quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Era salir con un plan económico. Lo que nosotros queríamos en esta etapa era proteger el aparato productivo, pero como les digo, no voy a hablar del plan económico, sino que quiero un poco relatarles a partir de mi experiencia cuáles son las lecciones. Entonces lo que hicimos fue un confinamiento estricto y luego un plan económico de 20 puntos, que fue el más grande de la región. Siguiente, por favor. Otro tema complicado era dar el confinamiento con la enorme informalidad, ¿no? Yo creo que la informalidad es uno de los grandes problemas del país, ¿no? O sea, tú puedes dar un confinamiento, es más difícil cuando el día a día los peruanos salen a ganarse el ingreso de cada día, ¿no? Por eso es que en ese contexto de informalidad, 70% de trabajadores informales, lo que se hizo fue diseñar este bono, que también ya les voy a contar un poco de las dificultades que hubo para pagar este bono, ¿no? Que lo que queríamos básicamente era proteger a las familias, considerando el contexto de informalidad. Y ahora creo que las próximas 4 diapositivas, para ya ver si tienen preguntas, es enfocarnos un poco en cuáles son las lecciones, ¿no? Lecciones primero técnicas, lecciones, y luego también lecciones como ciudadana, como funcionaria pública. La siguiente, por favor. En una situación de crisis, por más que tú quieras responder, lo que nos pasó en el Perú es que las brechas estructurales del país afectaron la potencia de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bono. El bono era una política que buscaba proteger a las familias. Idealmente, la empresa tenía que llover rápidamente a las familias para que se protegieran, pero teníamos varios problemas estructurales. El primero era la exclusión financiera. En el Perú, 6 de cada 10 adultos no tienen cuenta en el banco. Entonces, imagínense en una situación de COVID, tener que pagar. En el mundo ideal tú transfieres a las cuentas de todo el mundo, pero la exclusión financiera era un problema. El Banco de la Nación, que debería ser la punta de lanza de inclusión financiera en el país, tenía menos de 1000 cajeros disponibles a nivel nacional. No tenía la capilaridad que se requería para llegar a todo el territorio. Y quizás de los mayores problemas que tuvimos es con el padrón, ¿no? No había claridad, o sea, el Estado peruano no tenía un padrón completo de todos sus ciudadanos, de dónde vivían, de cuáles eran sus teléfonos, eso no lo teníamos. Tenemos padrones para los programas sociales, para Juntos, para Pensión 65, muy enfocados en zonas rurales. Pero el Estado, imagínense qué política pública puede diseñar el Estado si no tiene información completa de sus ciudadanos, de sus clientes, ¿no? El sector privado conoce perfectamente quiénes son sus clientes, el Estado peruano no tiene esa información. Entonces fue un gran problema que tuvimos. Estos son como algunos ejemplos para darles de cómo las brechas estructurales afectaron un poco era un bono destinado al 70% de los hogares, que tuvo muchos problemas con el pago, como ustedes deben haber visto. El otro tema, la protección de la cadena de pago, ¿no? No sé si ustedes, los que eran curiosos con los temas de coyuntura, ahí está este programa Reactiva, era un programa de crédito a las empresas con garantía estatal, que significaba que una empresa, ibas a un banco, si cumplías unos criterios, te daban un préstamo con garantía, dependiendo del monto. Las empresas más grandes tenían, si no me equivoco, 80% de garantía, es decir, si no pagabas el préstamo, el Estado iba a pagar por ti. Y las más chiquitas llegaron a tener 98% de garantía. ¿Por qué tienes que tener garantía en un préstamo? Porque cuando tú estás en situación de crisis económica, el riesgo de las empresas es muy grande, nadie te quiere prestar. O sea, cuando tú más necesitas que no se irrumpa la cadena de pagos, si tú tienes una empresa, tú le pagas la planilla a tus trabajadores. Una empresa se financia con las ventas, ¿no es cierto? Y con los ingresos de la empresa tú le pagas la planilla a tus trabajadores, tú le pagas a los proveedores, tus trabajadores a la vez le pagas a tu trabajadora Susana, que a su vez paga el colegio de sus hijos,
que a su vez paga las citas en el médico. Todo eso se llama la cadena de pagos. El problema es que ante el confinamiento de la economía, las empresas no iban a tener ingresos. Entonces, el plan, la alternativa era este crédito de Reactiva Perú, ¿no? Para que la cadena de pagos no se vea interrumpido y no generara un colapso más grande. Otro día podemos tener una charla mucho más técnica de los instrumentos, pero lo que les quiero comentar es que Reactiva tuvo muchas críticas por el acceso de las MIPYMES al programa, ¿no? Lo que les quiero decir es que antes de Reactiva, antes del COVID, solamente el 5% de las MIPYMES tenía acceso al sistema financiero. Entonces, en un momento de crisis no íbamos a poder resolver. Tiene que ver un poco también con que las MIPYMES migran entre formalidad e informalidad, pero un poco el punto es que las brechas estructurales afectan la potencia de las políticas públicas. Por eso es que es fundamental resolverlas. La siguiente lámina. Yo escuchaba por ahí que se decía que el COVID-19 era un virus democrático, que todo el mundo se podía contagiar, y en realidad yo no estaba tan de acuerdo con eso, porque claramente la inequidad, las familias más vulnerables sufrieron más del COVID-19, ¿no? Y acá también Lucho Borrero ha hecho este gráfico, ahí van a ver la mortalidad ajustada por quintiles de ingresos. Entonces, yo creo que la inequidad, además, estuvo muy presente durante la pandemia y se ha exacerbado. Entonces, creo que si ustedes me dicen cuáles son las grandes agendas del país, necesitamos mayor inclusión social, necesitamos reducir esta profunda inequidad. Y la siguiente, por favor. Esto ya son reflexiones personales, ¿no? Durante el COVID-19, estábamos con el equipo del MEF 24/7, de lunes a domingo. Casi estábamos todo el día ahí pensando y diseñando, trabajando con todos los instrumentos, ¿no? Y cómo enfrenté la crisis. No sé si ustedes seguían las noticias, pero además del COVID-19, un periodista refirió que teníamos una segunda pandemia, que era el populismo del Congreso, ¿no? Mientras que yo tenía que estar concentrada en la implementación del plan económico, en revisarlo, ajustarlo, también tenía que enfrentarme a un enorme distractor que era el Congreso con sus leyes populistas, ¿no? Sus leyes, por ejemplo, el retiro de fondos de la ONP, que al final el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, como lo habíamos previsto, pero mi punto es que, como les he comentado antes, lo que yo quería era y lo que el equipo del MEF quería era que en cada decisión primara el interés común. En algunas situaciones iba a ser más claro. Por ejemplo, cuando vino el Ministerio, el MIS, a decirnos, damos recursos para implementar un programa de asistencia a los adultos mayores, eso está clarísimo, eso hay que hacerlo. Pero en situaciones donde el interés común no está tan claro, como por ejemplo el confinamiento de la economía, esos son momentos difíciles, donde me concentraba mucho con el equipo para tratar de dilucidar dónde estaba el interés común, ¿no? Y quizás también, no sé, la pelea que le di al Congreso, que incluso me llevó a 2 pliegos interpelatorios, era porque yo tenía, pues, cuando querían hacer estas propuestas que para mí eran populistas, que ponían en riesgo muchas cosas, yo tenía que pelear. Mi rol como ministra de Economía era pensar en el largo plazo, en las próximas generaciones, y no podía aceptar que se aprobaran algunas de estas medidas, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que la obsesión que tuve fue el interés común. Lo segundo fue un equipo muy bueno, personas honestas, muy comprometidas con el país. Eso es fundamental, y en el Estado, desgraciadamente, lo que vemos en las noticias son los malos funcionarios públicos. Hay muy buenos funcionarios públicos que no tienen portadas ni titulares, y en el Estado los encuentras, y la idea es trabajar en conjunto. Algo que también aprendí es que hay algunas críticas, hay 2 tipos de críticas, ¿no? Hay unas críticas, y esto creo que también se puede aplicar a su vida personal, a su vida profesional, donde sea que se desarrolle. Hay críticas que quieren que seas mejor, hay críticas que son constructivas,
que quieren que hagas un mejor trabajo, pero hay otro tipo de críticas que quieren regular tus acciones. Y eso me pasaba mucho, ¿no? Cuando iba a sacar alguna política un poco impopular, por ejemplo, uno de los temas más duros que tuve que enfrentar es la garantía de reactiva. El MEF no quería dar 100% de garantía, no quería que el Estado cubriera 100% de los créditos y tuve muchas críticas por no apoyar esa medida, pero yo me di cuenta que esas críticas lo que querían, la decisión de los funcionarios del MEF, los que asumíamos las responsabilidades, era que no sea 100%, me criticaron muchísimo por eso, pero yo supe que es porque querían regular, querían que yo cambiara mi decisión, ¿no? Cosa que no la dejamos hacer. Y bueno, y algo importante también es, sobre todo para un ministro de Economía, es ser propositivo en cuanto a las soluciones, ¿no? Se habla mucho que los ministros de Economía dicen no, no, no. Y en el caso del equipo que estábamos en el MEF, queríamos entender cuál era el problema que se buscaba solucionar y buscar bastantes alternativas y rutas viables, ¿no? Y la siguiente lámina es lo que he aprendido esto es personal, profesional, como les decía, como ciudadana, como mujer. La primera es que en el Estado también vi mucha mezquindad y muchas rivalidades. Y cuando era muy joven, mi papá me dijo algo que me ha quedado marcado, que me dijo que en el Perú los corruptos están organizados, muy organizados, y la gente de bien se pelea por tonterías. Y eso creo que una vez que estuve en el Estado y me di cuenta de los conflictos tontos que a veces hay, es algo que hay que reflexionar, hay que tratar de trabajar en conjunto, de tratar de... O sea, ahora veo un país muy polarizado y creo que con eso no vamos a salir adelante. Creo que hay que, en vez de partir de nuestras diferencias, es partir de lo que nos une, ¿no? Lo segundo es entender que siempre van a haber, por más que te esfuerces muchísimo, siempre van a haber problemas y errores. Pero si te vas a dormir todos los días sabiendo que diste lo mejor de ti ese día, eso te ayuda para seguir adelante, ¿no? En el caso mío, como muchos funcionarios, todavía tengo que ir a la fiscalía, tengo que ir al Congreso a seguir explicando y accionar en el COVID-19 y voy con tranquilidad porque fue con mucha honestidad y pensando siempre con el equipo del MEF en cómo empujábamos el país, ¿no? Luego, el tema de identificar que las críticas a veces quieren regular tu accionar, pero a veces también son para distraerte, ¿no? Y que tú sepas identificar en qué situaciones hay estas críticas, estas peleas que son para distraerte y afectar tu desempeño. A mí personalmente me dolió muchísimo como Tony, la persona, cuando, por ejemplo, el Congreso citó a mi familia, ¿no? Y eso me afectó muchísimo, pero también me di cuenta que querían afectar mi desempeño, ¿no? Y luego, la tercera recomendación es decirles un poco que es imposible que en la vida profesional, en lo que estudian, es imposible que no hayan días malos, ¿no? Días donde tú no sepas, donde hayas perdido la motivación, donde no quieras seguir remando. Y lo que yo les digo es que traten de conocer qué cosa es lo que les llena de energía. O sea, cuando ustedes decidieron estudiar en la agraria o cuando decidieron entrar a un trabajo, traten de conectarse de nuevo con esos momentos y cuando estén una recarga de energía, hacerlo. Por ejemplo, a mí me cautivó mucho, yo viajaba mucho por el Perú, veía la situación de la infraestructura pública y eso me cautivó mucho para entrar a trabajar al Estado. Entonces, cuando tenía momentos muy difíciles en mi carrera, viajaba a regiones a tratar de encontrar los orígenes de mi motivación por trabajar en el Estado, ¿no? Por ver a todo lo que hay que hacer por el Perú. Y eso es importante también para su carrera, para su vida profesional, para su vida personal, que encuentren cuáles son aquellas cosas que los llenan de energía para que los busquen, ¿no? Y lo otro es que muchas veces pensamos en el apoyo técnico que necesitamos cuando entramos a una carrera, pero el apoyo emocional, la salud mental es importante también, ¿no? Es un tema que en el Perú todavía es tabú
pero yo creo que es un tema que hay que darle mucha atención, y no les voy a mentir, había días que yo estaba muy triste cuando veía las cifras económicas, cuando veía las cifras de muertes, y nada, y conversaba con personas que yo sabía que podían ayudarme en situaciones difíciles, ¿no? Y eso también es lo que yo les recomiendo, ¿no? La salud mental es muy importante, y es todavía un tema tabú. Y el último mensaje es sobre todo a las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos que ayudar a que otras mujeres crezcan, ¿no? Eso es fundamental. Obviamente, el tema de reducir las brechas de género no es una tarea exclusiva de las mujeres, los hombres también tienen que ayudar, pero sobre todo son las mujeres las que tenemos que ayudarnos entre todos. La última, y eso era todo, es como les dije al comienzo, es un balance entre temas técnicos y personales, y nada, estoy abierta a cualquier consulta que tengan. Cualquier tipo de consulta, alguna consulta sobre cómo entrar al Estado, si quieren saber qué pasó tal día, la pandemia. ¿Qué tal? Un gusto, Tony. Hablando sobre la reactiva, ¿tú crees que hubo una buena gestión porque salió con la distribución del dinero, ya que hubo unos medios de que no solamente llegaban a las MIPES, sino también a empresas mucho más grandes y que también tenían un gran aval? Y aparte de eso, también hablando de las MIPES, los bancos no solamente daban más prioridad a los que eran sus clientes, pero se supone que la activa también era para la gente que quería nuevamente salir al mercado, ya que eran mayormente informales y ellos no tenían una cuenta en el banco, no estaban afiliados con el banco, y creo que se hubo mucho más trabajo para ellos que para los que eran ya formales. Buena pregunta. Creo que la informalidad también, cuando yo le decía, el ser formal pagó buenos resultados en los instrumentos, ¿no? Varias cosas. Tú le querías dar, primero la lógica del programa, tú querías dar recursos a las empresas para que no afectaran la cadena de pagos. Obviamente las empresas más grandes tenían planillas más grandes y requerían mayores recursos. Pero cuando tú ves la distribución, por montos, obviamente las empresas grandes tenían montos grandes, pero por empresas atendidas con reactiva, el 98% son MIPES. Pero además, considerando que recuerden que reactiva era recursos del Banco Central. El Banco Central también era muy riguroso en las condiciones que había que tener. Entonces, como sabíamos que las MIPES, un ejemplo muy concreto, ¿no? Si tú eres MIPE, tienes como un pie en la formalidad y un pie en la informalidad. Tienes una planilla de 50 soles, pero por ejemplo solamente registras 20 soles. Entonces cuando el banco evalúa tus actividades, piensa que tu planilla es de 20, no de 50. Entonces los montos te quedan chicos porque solamente una parte es formal, ¿no? Además también hay un tema de no pago de impuestos, ¿no? En fin, entonces sabiendo que reactiva con las reglas que tenía, podía ser un obstáculo para algunas MIPES, se creó un fondo que se llamaba el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, que tenía reglas un poco más flexibles, voy a decir, pero cuando tú ves ahora las cifras de reactiva, creo que reactiva tuvo un programa muy exitoso, la morosidad, los peruanos, que es una garantía, la garantía es que si las empresas no pagan, lo paga el Tesoro Público, pero el Tesoro Público es la plata de todos los peruanos. Tú quieres darle estos préstamos, también una vez más pensando en el interés común, tú no le quieres dar préstamos a empresas que no van a pagar, tú quieres que la mayoría de veces sean empresas que te van a pagar, porque si tú activas la garantía, eso sale del Tesoro Público. Le cortas a educación y a salud para... Entonces, sí es un balance que quizás como un tema súper técnico no se entendía tanto en el debate, pero tú tampoco quieres... si vas a regalar la plata, no haces un programa de crédito, haces un subsidio.
o sea, no era la idea de Reactiva que la gente no pagara para activar al contrario, queríamos que las empresas tengan los recursos para pasar este bache, pero que pudieran pagar, porque no era lo ideal que el Estado financie todo, ¿no? Pero las cifras, en retrospectiva, son muy buenas. Las empresas, la morosidad no es tan alta, pero sí hay este otro instrumento del FAER, especialmente que Reactiva fue el que tuvo mucha más visibilidad, porque además hicimos algo que fue, yo creo que fue valiente de parte del equipo del MEF, que publicamos la lista de empresas beneficiarias, porque sabíamos que el programa se había hecho rápido y habíamos puesto en la ley, habíamos puesto las situaciones para quitar el crédito si ese crédito había sido mal dado y no se cumplía con las condiciones. Entonces, publicar la lista, que es algo que la transparencia es algo de las cosas que hay que hacer, le dio mucho más escrutinio al programa y creo que estuvo bueno, pero se habló, también publicamos la lista del FAER, pero nadie la revisó, o sea, revisaron la lista de Reactiva. Pero en general también mi respuesta es que yo creo que todo es perfectible, todo siempre se puede mejorar. ¿Qué tal, Antonieta? Gracias por la exposición. Es cierto lo que mencionabas de las brechas estructurales, pero, y bueno, voy a insistir otra vez en lo que es Reactiva, porque fue, creo que yo, el caso más visualizado, ¿no? más político, que también lo he seguido a profundidad, y fue que no solamente se habla de una brecha estructural, sino también podríamos hablar de una brecha en valores, porque una de las empresas, como fue la empresa Cineplanet, que fue la que despidió a todos los trabajadores. Personalmente yo fui un trabajador que cuando Vizcarra, el presidente, anunció anunció la cuarentena, nos hicieron firmar a todos una renuncia. Una renuncia que supuestamente la justificaron con que nuestro contrato hoy acababa, pero que en realidad era una mentira burda. Y fue los fondos de Reactiva que fueron a la empresa Cineplanet, ¿no? Entonces, también ahí se ve un poco lo que es los juicios de valor, ¿no? No solamente la brecha estructural, sino también la brecha de valores. Y también, un poco cómo fue el balance entre salud y economía, porque si bien es cierto, en esos momentos críticos se necesitaba hacer un gasto fiscal muy elevado para mantener a las familias. Eso iba a tener un efecto rebote inflacionario que lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces esa era la disyuntiva, creo que estabas mencionando, ¿no? Entre salud y economía, ¿no? Que fue muy compleja y que cualquier persona que haya estado en tu lugar lo hubiera tenido bien difícil, ¿no? Sí, o sea, lo que comentabas sobre el primer tema, yo creo que sí necesitamos también un sector privado mucho más comprometido con el país. Eso también estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre lo segundo, el gasto de ese momento, el gasto público de ese momento no generó presiones inflacionarias. Lo que había que hacer en ese momento era básicamente mejorar, o sea, hacer en 3 meses lo que no se había hecho en años, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las camas UCI, comprar masivamente ventiladores para tratar de cerrar esas brechas en prestaciones de servicio, ¿no? Construir hospitales temporales. Además, el MINSA estaba colapsado con la parte sanitaria, entonces tuvimos que traer un poco innovadores, no decirle a la unidad escudera panamericana, no vamos a tener unidad escudera de reconstrucción con cambios que construyeran hospitales. Entonces tuvimos que hacer un marco legal para que ellos, que no tenían nada que ver en emergencia, sean quienes construyan. Y bueno, pero sí, de acuerdo contigo, ¿no? Las redes estructurales también, que creo que sobre el primer punto, creo que de nuevo, ¿no? El bien común, ¿no? Se ha perdido un poco esta visión de cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar para que todos estemos mejor, no solamente para que yo esté mejor. Buenas tardes. Mi pregunta tiene otro énfasis con respecto a lo que mencionaste sobre los derechos de género y lo que podemos ver con las mujeres así en el Perú, que
son casi inexistentes, o incluso hay gente que ni siquiera entiende cuáles son las siglas, a qué se refieren. O como podemos ver en paneles de televisión a 4 doctores hombres discutiendo temas como maternidad, y que le competen a mujeres que también ejercen medicina, pero no las podemos ver. Entonces la pregunta va sobre, como hacedora de política o como alguien que trabaja como funcionario público, ¿qué tipo de tema político, porque se conoce que es un tema social? O sea, quien se quiere negar o a ver que las mujeres vienen siendo discriminadas desde la calidad de estudiante, incluso desde que, de todos, tanto de profesores como alumnos. Si quiero hacer política, o qué política se podría ejercer para que eso tenga o disminuya, o la brecha de género, sí, porque todo el mundo lo sabe, todo siempre se toca, pero no se ve en televisión, no se ve en la escuela, desde pequeños. Entonces, si es que se quiere hacer una política de índole social, que obviamente también compromete estructura económica, ¿cuál podría ser, o más o menos qué tendencia debería tener para que tenga un impacto real? Y no que el que vemos viendo que es casi inexistente. Sí, o sea, primero, reconocer la magnitud del problema, ¿no? No es un tema de Perú. Yo vivo en Suiza y en Suiza no hay suficientes mujeres en posiciones de liderazgo. O sea, no importa cuál sea o sea, como el desarrollo de un país, veamos Japón, o sea, el desarrollo económico de un país no te dice nada sobre cómo trata a sus mujeres, ¿no? Y es un tema súper complejo que yo lo veo en Suiza, las artesanías todas se quejan, imagínense que el sistema, o sea, en Suiza, por ejemplo, en la educación pública a la 1 de la tarde vienen los niños a tu casa a almorzar, entonces imagínense que hasta en Suiza se quejan las mujeres y que el sistema les da la espalda para que ellas se inserten en el mercado laboral. A ver, no soy una especialista en el tema, pero lo que sí siento es que el tema, o sea, yo quiero primero reconocer que es un tema dentro de, o sea, metemos en una caja temas muy complejos como los temas de cambio de género, por ejemplo, son temas complejos, pero lo metemos todo en una misma caja y cada vez que se habla de algo de género es porque Cerró y el general Montoya están discutiendo algo del currículum. O sea, dejamos que las pequeñas victorias, los fundamentos mínimos, o sea, como se meten en este tema tan complicado y complejo del currículo y todo, renunciamos a esa discusión, ¿no? Entonces creo que sí, las propias mujeres nos hemos alejado un poco de la discusión. Cada vez que se habla de eso, se habla por currículo y por hombres en el Congreso, ¿no? O sea, yo sí creo que hay políticas públicas claras y concretas. No solamente es que nosotros, no solamente es un tema de, o sea, claramente la mujer tiene todos estos problemas porque además su carga en el hogar es mucho más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Alemania, la evidencia te dice que los primeros, cuando nace un niño, por ejemplo, los primeros días de cómo se identifica la dinámica entre la mamá y el papá son importantes para la división del trabajo. Entonces, en Alemania, a las parejas les dan 12 meses de licencia. Ellos pueden decidir cómo las utilizan. Pero si el hombre elige más de 4 meses, le dan 2 adicionales. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que, por ejemplo, el hombre también se involucre en el cuidado, ¿no? Entonces, acá creo que la licencia de paternidad son 10 días. Y en el caso de las mujeres, o sea, eso como que es una política pública que claramente te está diciéndole, hombres, ustedes no tienen malas noches, 10 días, ¿no? O sea, entonces como que sí creo que hay temas muy complejos de roles en el hogar y de cómo se divide el trabajo doméstico, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, en estas consultoras grandes como McKinsey, hay toda esta discusión de que las mujeres se tienen que ir temprano a sus casas, porque obviamente son mamás, ¿no? Pero no solamente las mujeres tienen que ir temprano, los papás también se llegan a su casa temprano porque tienen que ayudar a criar esos hijos, ¿no? Entonces sí creo que hay un montón de temas en la forma, en las reglas de juego, también laborales, que están determinando que reivindique o al menos haga más fuerte este tema que el hombre no participa tanto con la carga laboral. Y ahí todos los hombres que están acá, yo siempre le digo a mis amigos,
Imagínense, o sea, cómo quieren que la sociedad trate a todos los que están acá, hombres sobre todo. Imagínense que tienen una hija, ¿cómo quieres que la sociedad la trate a ella, ¿no? Cuando termine la universidad, ¿cómo quieres que el mercado laboral la trate? Entonces creo que hay que pensar en las próximas generaciones, pero como te he dicho, en el tema, por ejemplo, la licencia de paternidad y maternidad, sí hay políticas concretas que se podrían hacer. Buenas tardes, la entrevista. Sí, acá tenemos una pregunta de Facebook. Dice, desde su experiencia en el sector público, manejando el presupuesto del Estado, desde el MEF y el Minedu, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre el manejo del presupuesto de las universidades públicas, en específico del manejo del presupuesto de la Universidad Agraria? A ver, no tengo mucho, o sea, yo creo, le voy a responder en forma general. Creo que lo que toca hacer, y es lo que están haciendo los países desarrollados, es ir a esquemas de, o sea, el Perú no es un tema de la agraria, deberíamos tener mucha claridad sobre cuánto nos cuesta cada estudiante en las diferentes carreras y la asignación presupuestal, o sea, yo siento que todavía es muy rudimentaria, ¿no? O sea, la asignación presupuestal debería ser, no es lo mismo una carrera de medicina, no te cuesta lo mismo una carrera de medicina que una carrera de administración, por ejemplo. No es que menosprecie la medicina, sino que la medicina requiere laboratorios, muchas cosas más. Entonces creo que lo que han hecho los países que se están modernizando con la asignación, o sea, hay dos momentos, la asignación presupuestal y luego la gestión. La asignación presupuestal, que es un tema un poco del mes con SUNEDU, es, tenemos que migrar, le llaman fórmulas capitadas, donde tú asignas el presupuesto según los alumnos y para cada facultad es un costo de cuánto plata necesita y luego estableces algunas metas, por ejemplo, de empleabilidad. O sea, yo tengo tus 100 estudiantes, la empleabilidad tiene que ser 90%, entonces se dan presupuestos básicos per cápita por estudiante y además se dan presupuestos que premian desempeño. Entonces ahí esfuerzos como ponte en carrera eran muy importantes, porque la idea es que las buenas universidades públicas se expandan, las que son buenas, las buenas facultades que generan empleabilidad, esas deberían ser más grandes, y en el mundo ideal, las universidades que no funcionan tendrían que ser cerradas, eso por un lado. Y por otro lado, eso es desde el punto de vista de la asignación. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Los países desarrollados comienzan a tener convenios por desempeño. O sea, imagínense, el MEF firma un convenio de desempeño con el rector de la Molina y le da un presupuesto base para sus estudiantes según los costos y además establecen presupuestos adicionales para, si es que logra, por ejemplo, empleabilidad y otras cosas, ¿no? Creo también que es importante avanzar en que no es algo que no se ha avanzado en la carrera, o sea, hay un tema de talento con la carrera docente en las universidades, tendríamos que tener sueldos atractivos, tendríamos que quitar algunas tonterías como el límite esto de que, o sea, hay un desincentivo a postular por ejemplo, entre profesores, a postular a temas de investigación porque tienen este límite de ingresos. Esos temas los sé un poco porque mi papá era rector de la UNI, entonces sabía que había algunas cosas ahí que mejorar. Desde el punto de vista de la ejecución, y acá espero no herir susceptibilidades, y lo digo desde mi experiencia con otras universidades, el tema que se tiene que trabajar en equipo, ¿no? O sea, yo siento que esto, cuando era directora de presupuesto, que dentro de una universidad, cada facultad era como manejaba su presupuesto y eso no está bien. Me parece que hay que una vez que tengamos los presupuestos capitados por facultad, solucionamos el problema de los costos reales, pero sí creo que no estoy tan de acuerdo en esta división del presupuesto en la gestión. Creo que tendría que ser un margen de maniobra un poco más central, ¿no? que creo que en algunas universidades no es el caso, pero no conozco el detalle específico de la universidad agraria. También creo que hay una ruta de transparencia con los recursos directamente recaudados. Las universidades públicas recaudan con lo que llaman los centros de producción.
¿no? O sea, tendría que haber mucha más transparencia en esos presupuestos, ¿no? En cómo se están reinvirtiendo en la universidad. Eso es todo. Con esto finalizaba la conferencia. Muy hermosa para presentarla, por favor.